Dejando de lado en esta ocasión las diferentes vicisitudes del conflicto Ucrania-Rusia, hay algo que es cierto que podemos analizar con una perspectiva histórica incluso antes de que el mismo acabe. Con este aspecto me refiero a la utilización de la propaganda mediática, la arenga a los ciudadanos y las tropas, y el control de las noticias que salen y entran de los distintos países. En muchas ocasiones, controlar la información te da en cierto modo una victoria, que al mismo tiempo te dará una legitimación para los siglos venideros. Si echamos la vista atrás, uno de los ejemplos más evidentes y que afectaron a nuestro país fueron las noticias que el mundo decidió escuchar durante la guerra de España contra Estados Unidos de 1898. Cuando el 15 de febrero, a las 21:40 horas de 1898, el acorazado Min explotaba en la bahía de La Habana, diferentes versiones salieron a la luz en el momento. ¿Un accidente dentro del barco o un fallo que detonó la explosión? ¿Quizá una explosión provocada por los propios estadounidenses para legitimar su entrada a la guerra? ¿O atentado a las propias autoridades españolas que no iban a permitir que la doctrina Monroe se extendiese por sus territorios suramericanos? Sea cual fuere la razón real, el mundo compró la última, puesto que Estados Unidos, además de un gigante que recién despertaba, se formó como un mastodonte mediático que sabía jugar muy bien sus cartas. En el otro lado del conflicto, teníamos al debilitado Imperio Español, cuyos días de gloria habían acabado, además de que su longevidad como potencia europea le había ganado enemigos históricos que preferían creer la versión del nuevo participante en el tablero del mundo. Porque, ¿qué daño podía hacer un país con tan solo 122 años de edad, que hubiese sido capaz de derrotar al Imperio Británico y motivar las diferentes guerras de independencia que le sucedieron? Ya debía de convertirlo en el nuevo héroe de todos. Además de que las antiguas potencias que compraban este discurso aún podían beneficiarse de las migajas que fuesen quedando del decrépito Imperio Español. Algo parecido ocurre con la leyenda negra y la leyenda rosa de España. Ninguna de las dos relata la verdad al 100% de la conquista española de las tierras de ultramar y su posterior dominación. Y sin embargo, fue suficiente para justificar guerras, agresiones, atentados a independencia, e incluso hoy día sirve para que diferentes partidos políticos españoles, de uno u otro signo, hagan creer a sus votantes que tienen una mínima idea sobre historia, repitiendo las falacias del discurso negro legendario o rosa legendario a según qué conveniencia, soltando las mismas tonterías que puede soltar cualquier loro doméstico al que simplemente se le da bien repetir palabras y sonidos, sin siquiera pararse a leer un libro bien fundamentado sobre el tema. Durante la Segunda Guerra Mundial, y tristemente hoy día, volvemos a ser testigos de la importancia que tienen los diferentes medios de comunicación, cómo de importante es no solo tener la razón, sino hacer ver al mundo que la tiene. Lo importante que es arengar a tus tropas y ciudadanos incluso cuando la derrota parecía asegurada. Pues en el día 9 de mayo del 2022, el presidente ucraniano Zelensky ha hecho viral un discurso en las redes sociales, nuestros nuevos periódicos y noticiarios, los cuales son un nuevo campo de batalla. Una batalla que desde casi el comienzo del conflicto, su homólogo ruso Vladimir Putin había perdido, y esta es la batalla mediática. En esta ocasión, con un vídeo que recuerda muchísimo al soltado por Churchill tras verse la obligación de retirar y salvar a la mayor cantidad de tropas posibles de Dunkerque, realizado el 4 de junio de 1940. Hoy, como por aquel entonces, los ucranianos no saben cuál va a ser su futuro ni cómo acabará el conflicto. Y aunque los primeros días de la guerra, la intención de tomar el país por parte de los rusos fue bastante clara, ahora el nuevo plan ruso consiste en hacer presión solo desde el frente oriental, mientras que Vladimir Putin se cobra todos los favores realizados en estos años anteriores a líderes como el sirio Bashar al-Assad o los chechenos, quienes pueden seguir aportando soldados frescos y sin fatiga. Mientras que los ucranianos, a pesar de recibir el armamento de la OTAN y la Unión Europea, lo que les va a ir faltando cada vez más es gente que empuña esas armas. Por ello, ante este panorama podemos decir que los ucranianos, tanto su ejército como su población y sus líderes, se están encontrando en una situación muy parecida a la vivida por los ingleses ese 4 de junio de 1940. Todos los análisis llevaban a pensar que, si Francia y toda Europa había caído, Inglaterra no iba a ser diferente, y más, enfrentándose sola ante el enemigo. En esta ocasión, si el este y el sureste del país acaba cayendo, nada asegura que el resto pueda resistir si el ataque sigue siendo incesante desde un solo lugar, puesto que los números por ahora darían la victoria a Putin aun a riesgo de perder miles de soldados. No obstante, hay conclusiones que podemos sacar siempre a lo largo de los siglos de historia que hemos estudiado, y aunque no sirven ni mucho menos para predecir el futuro, sí que nos sirven para hacernos una idea de un posible desenlace, puesto que atacar un país y ocuparlo en muchas ocasiones es bastante más difícil que defenderlo, ya que en una guerra y en cualquier conflicto en realidad, la motivación sobre el por qué luchar puede marcar muchísimo la diferencia. Pues mientras que un gran número de los soldados rusos que están siendo llevados al frente no tienen ningún interés en combatir, al tiempo que otro sector importante que no ha pisado en ningún momento el frente y sin embargo defienden a Vladimir Putin con uñas y dientes,
Los ucranianos, independientemente de sus motivaciones, aspiraciones o ideales políticos, tienen la motivación de defender sus casas y a su familia. Y aunque es cierto que las guerras no se ganan con discursos, ni siendo el presidente que ocupe el trending topic de Twitter o tenga los mejores memes, a veces hay discursos, especialmente aquellos que hacen un llamamiento al orgullo nacional, que pueden hacer que sus soldados, o incluso quienes no han cogido un arma en su vida, acaben luchando ferozmente, aunque la única salida sea la victoria o la muerte. Lo vimos en España cuando Napoleón la invadió, donde incluso los presos de las cárceles salieron a luchar contra un invasor que atacaba un país que, fuese por las razones que fueran, lo había encerrado en 4 paredes. Lo vimos con la batalla de Inglaterra tras Dunkerque, cuando nadie apostaba a que el ejército inglés fuese capaz de hacer frente al nazi. Y aunque a día de hoy no lo sabemos con certeza, es muy posible que lo veamos en Ucrania, quienes ya han sorprendido al mundo con la resistencia ofrecida ante un agresor que les sacaba una ventaja descomunal, y quienes es muy posible que sigan sorprendiéndonos. Sin extenderme mucho más, voy a dejaros ese vídeo que ha grabado Zelensky para el Día de la Victoria contra los nazis y el vídeo de Winston Churchill de Jamás nos rendiremos. Hasta pronto.